total, vamos a hablar de la cocaína, vamos a hablar de los anestésicos locales. Bueno, muchas de estas acciones que tuvieron que ver con la historia se inició después de que se descubrió América. En el descubrimiento de América, muchas de las gentes que anduvieron por el sur, en Sudamérica, pues encontraron que los aborígenes pues mascaban mucho la hoja de coca. Y después de que mascaban la hoja de coca, pues se les dormía la lengua. Entonces empezaron a ver que esta sustancia o esta hoja que mascaban, pues tenía ciertas características y ciertas propiedades anestésicas. De hecho, per se a lo que se piensa que la cocaína es un opioide o que es una droga que altera el sistema nervioso central en diferentes eventos, sí, sí lo altera porque tiene ciertas acciones importantes que ya hemos estado revisando nosotros y que de alguna manera se ha visto que la cocaína inhibe la recaptación de noradrenalina y de adrenalina y que de esa manera tenemos más adrenalina y más noradrenalina libre para que pueda actuar sobre los espacios, sobre los receptores posinápticos y entonces estimula los receptores posinápticos y por eso se considera que es un medicamento estimulante del sistema nervioso central. Independientemente de eso, la cocaína de primera instancia por sus efectos, se descubrió que tenía efectos importantes a nivel de la conducción nerviosa. Entonces la cocaína empezó a ser el primer anestésico local que se descubrió y a partir de la cocaína se empezaron a hacer infinidad de estudios y se empezaron a sintetizar algunas otras sustancias que no eran del grupo de la cocaína, pero que tenían la misma acción bloqueadora de la fibra nerviosa. Entonces, estos fueron los inicios y en realidad todo empezó a partir del descubrimiento de América y empezó a partir del inicio de la cocaína. Entonces, ya que se extrajo la cocaína, que se empezaron a ver los efectos que hacía a nivel local, pues empezaron a sintetizarse, se descubrieron, como dice aquí, a finales del siglo XIX se descubrió la cocaína, después ya hubo algunos investigadores que aislaron esta sustancia específica y otros que ya la introdujeron como una sustancia especial con fines terapéuticos. Así, Carlet Kohler hizo este efecto, ya Sigmund Freud, ya uno de los padres de psicología, hizo acciones ya fisiológicas de la cocaína. Tal vez él ocupó como una sustancia que pudiera estimular el sistema nervioso central, independientemente de sus efectos como bloqueadores a nivel de la fibra neuromuscular. Entonces, estas fueron los inicios de la acción de los anestésicos locales. ¿Ok? Bien. Entonces, uno de los primeros anestésicos locales que empezaron a sintetizarse y que se sintetizó a partir de la cocaína fue la procaína. En 1905 la procaína fue el primer anestésico local que se empezó a sintetizar y empezó a introducirse ya en forma farmacológica. La procaína es más, tiene un evento o una vida media más corta que la cocaína. De hecho, la cocaína en un tiempo se estuvo utilizando como un medicamento para la operación de amígdalas, puesto que al mascarla producía una anestesia a nivel del paladar, de las amígdalas, y producía un efecto vasoconstrictor. Entonces, en los problemas, en las cirugías de amígdalas, lo que necesitamos es que sangre lo menos posible y que además de eso, pues no le duela. Entonces, en un tiempo se estuvo utilizando precisamente como un medicamento para la amigdalitis. Entonces, a raíz de que se sintetizó la procaína, una sustancia sintética, pues fue la procaína. Y entonces la procaína se introdujo, tiene una vida media corta, pero se ha visto que estos medicamentos, de acuerdo a la estructura química, tienen más efectos secundarios que los otros, ¿no? Y vamos a decirlo así, que nos liderea o es el prototipo de los medicamentos anestésicos locales de tipo éster. Bien, después en 1946 se introdujo a la farmacología otro de los medicamentos más importantes que es la lidocaína.
La lidocaína hasta nuestro momento sigue siendo uno de los principales medicamentos anestésicos locales y es el prototipo con el que de alguna manera la mayoría de nuestros anestésicos locales se comparan. Es un medicamento de duración intermedia, no es un medicamento de duración larga ni de duración corta en comparación como la procaína. Es un medicamento de duración intermedia y hasta el momento es uno de los anestésicos locales que más ocupamos. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo la lidocaína la podemos administrar con algún agregante que es un vasopresor. En fin, vamos a ver diferentes tipos de introducción de la lidocaína. Bueno, más adelante, y conforme avanzó el tiempo, hoy en día tenemos algunos otros medicamentos como la tocinida, como la cemididina, como la ciprocaína, que de alguna manera tienen ciertas características muy importantes. De hecho, estos medicamentos son muy actuales, se están sintetizando actualmente, se están buscando propiedades más importantes, qué otras características tienen. Y dentro de estas características, pues se ha visto que la cemeridina, por ejemplo, una de las características es que además de que actúa sobre receptores de sodio, que es donde actúan normalmente los anestésicos locales, actúan sobre los receptores opioides. Entonces tiene doble mecanismo de acción. Actuar sobre receptores opioides que de alguna manera controlan el dolor de tipo central y a nivel local, pues que actúan a nivel de los canales del sodio. Entonces, estos son medicamentos nuevos que están siendo estudiados y que van a salir tal vez en un futuro con ciertas características importantes, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿qué son los anestésicos locales, no? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué son? Y de alguna manera, pues bueno, vamos a tener un concepto básico muy importante en la cual nos dice que son sustancias químicas, como dice aquí esta diapositiva, que bloquean la conducción nerviosa de manera específica, dice, o sea, en ese lugar específica, y que además de eso son reversibles, o sea, después de cierto tiempo recuperamos nuevamente nuestra conducción nerviosa que ya no va a permanecer bloqueada de acuerdo al tipo de anestésico local que estemos utilizando. Por eso es reversible y por eso es temporal. Y otra de las características importantes que dice aquí, sin afectar el estado de conciencia. Ustedes saben que muchas sustancias o muchos medicamentos, para que no nos duela, pues tenemos que administrarlas a dosis altas y muchas de las veces nos altera el estado de conciencia, nos bloquea el sistema nervioso central para que nosotros no podamos sentir. Los anestésicos generales actúan de esa manera, ¿no? Inhibiendo el estado de conciencia. Estos medicamentos, aparte de eso, no afectan la conciencia, se recuperan en forma temporal, son reversibles y se bloquean en forma específica. ¿Ok? Bueno, tienen características muy importantes. Bien, normalmente cuando nosotros administramos un anestésico local, el anestésico local va a tender a unirse a las fibras nerviosas que van a llegar a inervar los lugares a donde nosotros administramos el anestésico local. Es decir, si nosotros lo aplicamos en el pie, pues ahí habrá fibras nerviosas que van a conducir el dolor o que van a conducir la transmisión o el impulso nervioso. Lo mismo va a pasar en la oreja, lo mismo va a pasar en el abdomen, lo mismo va a pasar en los brazos, lo mismo va a pasar en los dedos, en la cara, etcétera. ¿Sale? Entonces, allí, en esos lugares, pues vamos a tener fibras nerviosas específicas y esas fibras nerviosas van a ser desde fibras pequeñas, muy pequeñitas, sensibles al dolor y a la temperatura, hasta fibras nerviosas gruesas. Estas fibras nerviosas van a tener mielina, otras van a ser amielínicas, unas van a tener ciertas características de pequeñez y esas van a ser las más sensibles al bloqueo de los anestésicos locales. Las más gruesas, pues precisamente por su tamaño y por su mielinidad, pues van a tener características diferentes para que puedan ser bloqueadas y van a tardar más en bloquearse. Entonces, las fibras más pequeñas son las que se van a tardar más rápido. Y así vamos a tener que las vamos a dar nombre. Así vamos a tener las fibras A, las fibras A beta, A delta, las fibras B, las fibras beta, las fibras C, que son de las más importantes. ¿Cuáles son las que primero se van a bloquear? Pues las primeras que se van a bloquear, como está aquí nuestro
Señalador dice aquí las fibras C. ¿Sí ven aquí que les estoy redondeando las fibras C con mi cursor o no? Sí, doctor, sí lo vemos. Ahí está, ya ven qué chido, y ustedes no lo hacen así con su cursor ingratos. Bueno, vemos. Entonces, aquí vemos que las fibras que se bloquean, como dice aquí, son las fibras, bloqueo de las fibras ortosimpáticas y parasimpáticas llamadas fibras B. Estas fibras son las primeras fibras que se van a bloquear y estas van a bloquear la temperatura. Por lo tanto, tal vez si yo les pregunto en un examen, ¿cuáles son las fibras mayor que primero se van a bloquear? Ustedes van a contestar las fibras C, porque son las que tienen mayor sensibilidad al dolor y también a la temperatura. Tal vez cuando nosotros aplicamos el anestésico local se va a poner va a cambiar la temperatura y se va a poner un poquito más eh, cálida. Si nosotros no tenemos vasoconstrictor, si tenemos un vasoconstrictor va a seguir una temperatura un poquito más hipotérmica, pero si no tenemos vasoconstrictor, vamos a tener una temperatura cálida. Por lo tanto, las primeras fibras son las B, pero las que van a conducir el dolor y que van a quitarse primero después de un evento importante van a ser las fibras C. Si en un examen les pregunto, ustedes me van a poner fibra C, si en algún examen les preguntan a nivel general, pues es las fibras C. Bueno, entonces estas son las primeras. Estas podrían ser las primeras porque producen vasodilatación, pero las fibras C ya tienen una acción a nivel de el bloqueo de las fibras. Por lo tanto, las fibras C son las primeras que se van a bloquear. Después se tendrían las que tienen sensibilidad térmica, que son las A delta. Posteriormente, la sensibilidad dolorosa, como son las A gamma. Y ya por último, que son las más profundas y las motoras, van a ser las fibras, a ver, ya nos vimos, las fibras A beta y las fibras A alfa. Esas son las más gruesas. Vamos a ver qué características tienen. Bueno, estas son las más importantes. Pero bueno, no son los únicos o sustancias que pueden tener ciertos efectos anestésicos. Vamos a tener el alcohol, el fenol, el clorocresol, que son sustancias líticas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que son sustancias que van a bloquear por completo la fibra nerviosa, o sea, van a alisarla, van a destruirla. ¿Y por qué se utilizan estos medicamentos? Pues porque muchas de las veces los pacientes con cáncer tienen bloqueos tan intensos que muchas de las veces los anestésicos locales que les damos ya no son suficientes para controlarles el dolor. Entonces tenemos que utilizar bloqueos líticos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que les ponemos alcohol, les ponemos fenol y les lisamos, les destruimos la fibra nerviosa. ¿Y qué cosa pasa? Ya no van a sentir ni dolor ni sensibilidad. O sea, se van a quedar sin sensibilidad, no van a sentir esa área de su cuerpo, pero ahí es, pues de acuerdo al evento, pues es eh, es mejor no tener dolor, aunque perdamos sensibilidad, a estar con dolor, ¿no? Es de alguna manera un proceso agresivo, un proceso lítico, pero es mejor a seguir teniendo sensibilidad a tener dolor. No, es riesgo-beneficio, a eso me refiero. Es un riesgo, pero vamos a tener un beneficio que es el dolor. Ven, ok. Bien, entonces miren, aquí estamos viendo una de las diapositivas que nos muestra algunas de sus bibliografías, donde nos muestra, por ejemplo, a ver, nos muestra el tipo de fibra nerviosa, el diámetro de la fibra nerviosa, si tiene mielina o no, la conducción que nos lleva, qué función tiene y qué orden de bloqueo tiene. Si ustedes ven aquí aparece el número 1 y el número 1 dice vasoconstricción. Estas hacen vasodilatación, o sea, es el que produce ahí el evento vasodilatador, no vasoconstricción. El bloqueo es ese. Y bueno, son las fibras B. Estas fibras B, vean, es un diámetro un poquito mayor, no, casi no tienen mielina, y vean ustedes, tienen una velocidad de conducción importante de 3 a 15 y aparentemente serían las primeras.
Estamos en que las primeras que se bloquean de acuerdo a lo que les acabo de decir son las fibras C, y las fibras C tienen un diámetro de 0.3 a 1.3, son fibras muy pequeñitas, por lo tanto son muy sensibles al anestésico local. No tienen mielina, vean ustedes, no tienen mielina, dicen que no tienen mielina, y la conducción es lenta. ¿Y qué conducen o qué es la función? El dolor y la temperatura. Y tal vez serían las primeras o aquí dice las dos. Bueno, vamos a hablar después de las fibras A delta, de las fibras A gamma, que tienen ya mielina, y las últimas que son las motoras A alfa, estas tienen mielina, tienen un diámetro mucho mayor, tienen una capacidad motora y son las que tardan más en bloquearse. Esas son las fibras A alfa y por lo tanto se van a tardar más en bloquear y van a ser las que se van a bloquear más lentamente. Por lo tanto, si yo pongo un bloqueo, que lo van a ver ya, si hay oportunidad que yo los lleve al hospital, cuando nosotros ponemos un bloqueo subaracnoideo, lo primero que se quita es el dolor. Y todavía no se quita el bloqueo, o sea, no se pone, no pueden todavía mover sus piernas. Y lo primero que se les va a quitar es el dolor, ¿sí? Se les apachurran, por ejemplo, una paciente de apéndice, les apachurra a uno, ya no tienen dolor, les mueve uno, se siente tibiecito, y al último es la pérdida de la función motora, es decir, al último, ya después de 5 minutos que se establece bien el bloqueo y que ya las fibras nerviosas se bloquearon en su totalidad, ya no pueden mover las piernas. Sí, es el último evento que se presenta en este tipo de bloqueo. Ok, bien. Bueno, si nosotros estamos hablando de dolor, necesitamos conocer las vías del dolor. Vamos a hablar en relación a las vías del dolor, porque también lo vamos a hablar con los opioides. Ven ustedes cómo aquí es muy importante entender cómo funciona el dolor. Nosotros tenemos un impulso doloroso que va a llevar primero a la conducción del dolor, ¿no? Entonces, esta conducción del dolor la vamos a tener mediante las fibras nerviosas. Ven ustedes, aquí están las fibras nerviosas. Y aquí nos ponen las fibras C, que son las fibras que conducen dolor. Entonces tenemos el estímulo, se estimulan las fibras C, hay un estímulo mecánico, son los estímulos o los impulsos nociceptivos viajan a través de las fibras nerviosas, llegan hacia las astas dorsales de la médula espinal, donde tenemos algunas sustancias llamadas opioides endógenos, que son las endorfinas y las encefalinas. Estos opioides endógenos viajan por medio de los ejes espinotalámicos hacia el sistema nervioso central, donde están estas fibras nerviosas, primero las fibras nerviosas aferentes y luego llega a un lugar donde es la percepción, aquí es la transmisión, llegan a la percepción, llegan al tálamo donde hay esa percepción importante a nivel cortical y descienden por las fibras eferentes, donde se producen la estimulación y el efecto doloroso. Bien, ahora, ¿dónde pueden actuar nuestros medicamentos? Bueno, pues si nosotros aquí metemos anestésicos locales y bloqueamos este evento que es la conducción, pues aquí ya vamos a evitar el impulso, ya el impulso ya no va a llegar hasta las astas dorsales y ya no va a haber un impulso hacia arriba. Entonces, aquí los vamos a bloquear, aquí ya no vamos a tener un efecto importante, ¿sale? Entonces, pero si ya pasó aquí el dolor, pues aquí todavía podemos controlarlas con qué, pues con los AINES, aquí van a actuar los AINES, aquí van a actuar las endorfinas y por lo tanto si nosotros metemos opioides a este nivel, pues pum, vamos a evitar que se lleve hasta acá arriba el efecto doloroso. Entonces, estos son importantes en relación a algunos medicamentos. Aquí nos dice, las bradicininas, que son los mediadores de la inflamación, van a actuar ante este estímulo. Prostaglaninas, bradicininas, histamina, que nos producen una lesión. Y aquí al haber lesión, nos produce liberación de prostaglandina, liberación de histamina, por eso se nos produce rojo, por eso tenemos enrojecimiento, por eso tenemos edema y tenemos dolor. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, ¿Sí? doctor. Bien, bueno, pues entonces aquí están los eventos que yo les mencionaba, la conducción, la transducción,
La transmisión después de este impulso llegan aquí donde yo les había mencionado que están las astas dorsales, las endorfinas, y bueno, aquí por medio de los ejes espinotalámicos van hacia el encéfalo, hacia el tálamo, donde está la percepción, hay una modulación y regresan para tener un estímulo algológico. Todo esto es el mecanismo de acción del dolor y esto se los muestro para que ustedes vean dónde podemos controlar y bloquear el impulso y evitar el dolor. Si nosotros bloqueamos a este nivel ese impulso, lógicamente ya no va a viajar el impulso doloroso y lo vamos a bloquear, lo vamos a parar acá, ya no vamos a tener dolor. ¿Eh? Y además no vamos a tener pérdida de la conciencia. Bien. Nuevamente vemos esto y vemos aquí cómo está el trauma, vemos el dolor y vemos el estímulo nociceptivo que llega aquí. Aquí actuarían los anestésicos locales en esta transmisión. Vean ustedes, aquí están los anestésicos locales y algunos AINES o drogas antiinflamatorios actuarían a este nivel. Viene el impulso nervioso por medio de los ganglios, el ganglio dorsal, llega aquí a los ejes estimulotalámicos, originando aquí podemos tener acción con los anestésicos locales, los opioides o los agonistas alfa 2, llega al ganglio dorsal. Aquí en el ganglio dorsal hay una estimulación por medio de los ejes espinotalámicos o tractos espinotalámicos, llegan al dolor, aquí tenemos, al cerebelo, aquí tenemos dolor, pain, dice, y aquí este dolor, este pain, podemos bloquearlo con opioides, con alfa 2 agonistas, con algunos otros medicamentos. Es aquí donde pueden actuar a este nivel. ¿Para qué evitamos que descienda el dolor, llegue otra vez a las astas dorsales y haya un impulso doloroso? ¿Hay alguna pregunta en relación a cómo es este efecto doloroso, chicos? No, doctor, todo claro, gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces tenemos la administración de los anestésicos locales que van a ser de acuerdo a diferentes eventos. Puede haber que eso lo vamos a ver tal vez al final, puede haber una administración local por infiltración, por bloqueo nervioso, puede haber una anestesia de tipo endovenoso, la espinal, en fin, diferentes tipos de administración de anestésicos locales que los vamos a revisar tal vez más adelante, pero esto es importante que ustedes lo entiendan cómo vamos a administrarlo. Bueno, esto es con respecto a los anestésicos locales. Bien, entonces, para conocer a los anestésicos locales necesitamos saber su estructura química. Y si nosotros conocemos la estructura química, va a ser muy importante porque de acuerdo a la estructura química nos vamos a dar cuenta, pues, de muchas cosas importantes en las cuales, pues nosotros podemos diferenciar unos anestésicos de otros. Bien, entonces, eh, la estructura química va a dividirse en tres importantes aspectos, una parte lipofílica, una parte intermedia y una parte hidrofílica. Esta parte lipofílica es muy importante porque está formada por una estructura aromática derivada del ácido paramino-benzoico y le va a conferir ciertas propiedades a los anestésicos locales, como puede ser la difusión, como puede ser la fijación, como puede ser la actividad. En la parte intermedia, y ahorita lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, vamos a ver que de alguna manera esta parte intermedia le da una acción en relación a algunos enlaces a un grupo éster, un grupo carboxilo y otro enlace a un grupo amido que las va a dividir en dos, en ésteres y en amidas. Esa va a ser la característica de este enlace. Y por último, la parte hidrofílica. La parte hidrofílica que va a encontrarse en dos formas, una parte no iónica y otra parte iónica o la parte cargada positivamente. Esto es muy importante porque de acuerdo a esto vamos a entender algunas cosas como cómo le podemos dar la latencia, la potencia y la duración. ¿Sale? Bien. A ver, aquí. Bueno, aquí vemos otra vez esta estructura química, vemos las dos partes que yo les decía, la lipofílica, la hidrofílica,
que de alguna manera se va a unir a un grupo amino, a un grupo carboxilo, aquí se van a unir a los ésteres o a las amidas, y aquí van a tener una parte iónica y una parte no iónica. Bien, esta es la estructura química. Acuérdense que aquí tiene un grupo aromático y que va a estar unido al anillo bencénico. Entonces, les decía yo, la parte lipofílica es un derivado del ácido paraminobenzoico, le va a dar al anestésico local difusión, le va a dar actividad, le va a dar fijación. Bien, bien. Y la intermedia, que va a ser el enlace al grupo éster o grupo carboxilo y el enlace a la amida, muy importante, que le va a dar origen a dos aspectos importantes. Uno, el grupo de los ésteres y otro, el grupo de las amidas. De hecho, así los vamos a clasificar después como ésteres y como amidas. Vamos a decirles cuáles son los ésteres y cuáles vamos a decirle cuáles son las amidas, pero de acuerdo a la parte intermedia, así los vamos a estar localizando. Bien. Y por último, la parte hidrofílica y la parte, o no, perdón, hidrofílica, que va a dar origen a la parte no ionizada pues, y a la parte ionizada, que de alguna manera es muy importante porque vamos a hablar un poquito sobre la latencia de los anestésicos locales, y la mayoría de los anestésicos locales son bases débiles. Vamos a decir que son bases débiles, pero en realidad cuando nosotros ocupamos un frasco de anestésico local, vienen en clorhidratos, y esos clorhidratos son ácidos débiles. Así es la presentación, porque solamente así tienen más estabilidad en la solución, y no tienden a descomponerse y a deshacerse estos enlaces y a perder efectividad. Entonces, precisamente por esta característica, se presentan como clorhidratos, pero en realidad los anestésicos locales son bases débiles, que de alguna manera pues se van a fijar más fácilmente al axoplasma, a la fibra muscular, van a penetrar más fácilmente en el nervio que la parte no iónica. Por lo tanto, la parte no iónica es la que va a difundir más fácilmente que la parte iónica. Bien. Entonces, la parte no iónica tiene mayor difusión que la parte iónica. Ahora bien, si nosotros sabemos que la parte iónica es la parte que es cargada positivamente, más fácilmente, más pesada, más iónica, y la parte no iónica, pues es la que va a tener una parte más alcalina, vamos a decirlo así, y por lo tanto va a ser la parte que más fácilmente va a penetrar a nuestro nervio, va a ser más fácilmente que esa parte no iónica entre al nervio, pero como los anestésicos locales son bases débiles, pero que además se presentan como ácidos débiles por la estabilidad en el frasco, y los tenemos como clorhidratos, cuando los administramos, bueno, pues están como ácidos débiles. Y por lo tanto, para que lleguen a su sitio de acción, necesitan cambiar el pH. Para que se cambie el pH, muchas veces tendríamos que hacer un efecto de carbonatación, es decir, administrar algún tipo de sustancia de bicarbonato de sodio para cambiarles el pH y lleguen más rápidamente al sitio de acción. Entonces, este evento de carbonatación es un evento en el cual nosotros le agregamos bicarbonato para cambiar el pH, y la latencia es el evento en el cual nosotros administramos el medicamento y empieza a hacer sus efectos, o sea, es el tiempo que tarda en lo que nosotros aplicamos el medicamento y empieza a hacer el efecto. Creo que esto lo habíamos visto en la gráfica que nos mostraron sus compañeros cuando estábamos hablando de farmacocinética, y en la cual teníamos las curvas y teníamos el efecto máximo, el índice terapéutico, el área bajo la curva, y hablábamos de un pasito muy importante que era la latencia. Bueno, pues entonces esa latencia va a ser más rápida, va a fijarse más rápido si nosotros cambiamos el pH, le hacemos un pH más alcalino para que pueda difundir más rápidamente en el nervio. Bien. Y entonces, de acuerdo a su estructura química y a la parte intermedia, habíamos comentado
que pues estos anestésicos locales se van a dividir en dos grupos de acuerdo a su estructura química. Y estos grupos son los ésteres y las amidas. Y los ésteres se van a encontrar dentro de este grupo la cocaína, que era la que habíamos comentado, la procaína, la cloroprocaína y la tetracaína. Todos, a excepción de la tetracaína, tienen efectos secundarios importantes por la estructura química que tienen, pero además de eso, duran poco. La única que dura más y que tiene una vida media más larga es la tetracaína, y es un medicamento que normalmente se ocupa en situaciones como, por ejemplo, los oftalmólogos la ocupan mucho para procedimientos a largo plazo, para que pues les pueda durar más tiempo de lo normal. ¿Sale? Bien. Entonces, estos son los ésteres. Y estas serían las amidas, o sea, el otro grupo. Acuérdense que yo les dije que en una parte se unía al grupo carboxilo y en otro se unía al grupo amida. Bueno, pues dentro de los que se unen al grupo amido están la lidocaína, la prilocaína, la metilvacaína, la etidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína y la levobupivacaína. Es decir, estos son medicamentos que van a tener un efecto importante, y son los que pues podemos utilizarlas y decirlas y señalarlas como amigas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces es muy importante entender que estos medicamentos pues van a tener cierta potencia y duración, ¿no? Entonces la potencia va a estar en relación al coeficiente de solubilidad, es decir, si tienen un coeficiente de solubilidad mayor, pues van a tener más potencia y van a durar más, van a tener la duración mayor o una acción mayor si se unen más fácilmente a las proteínas, ¿sí? La unión a proteínas va a ser más importante para la duración. Ahorita la vamos a ver en una diapositiva. Ahora, si nosotros dividimos a los anestésicos locales de acuerdo a su duración, vamos a dividirlos en duración corta, duración intermedia y duración larga. Los de duración corta, pues van a ser la procaína, la cloroprocaína, y estos pertenecen al grupo éster, pero son los de duración corta. Las de duración intermedia, pues van a ser la lidocaína, la prilocaína y la mepivacaína, que son de duración intermedia. Y las de duración larga, vean ustedes, aquí tenemos la tetracaína, que es de los ésteres, pero es de larga duración. La etidocaína, la mupivacaína, la ropivacaína, la levobupivacaína, que de alguna manera son anestésicos locales de larga duración. ¿Sale? Bien. Esta es la diapositiva yo que les decía, en la cual nosotros vamos a hablar sobre la potencia y vamos a hablar sobre la duración. Vean ustedes, dijimos, la potencia está relacionada con el coeficiente de solubilidad. Vean ustedes cómo, por ejemplo, dice aquí, potencia de la tetracaína. ¿Qué cosa quiere decir que es potente? Y tiene una liposolubilidad de 80. Vean ustedes, por eso es tan potente. Lo mismo pasa con con la bupi y con la levobupivacaína y un poco con la ropivacaína. Vean ustedes la liposolubilidad en comparación con la lidocaína o la procaína, por ejemplo, miren que tiene una cruz de potencia, es muy menos liposoluble y de alguna manera con una potencia mucho menor. Sí, vean ustedes el otro parámetro para ver qué tanto duraban la unión a proteínas. Nosotros estamos viendo aquí cómo, por ejemplo, la ropivacaína o la bupivacaína se unen en un 96% de las proteínas plasmáticas, entonces van a durar más, ¿sí? La tetracaína, que es de los otros, vean, 76%, o sea, duran mucho tiempo más que estos medicamentos, como la procaína, ¿sí? Que son de las más cortas, vean ustedes bien poquito. Y bueno, dice las formas no ionizadas, pues bueno, estamos viendo dentro de estos medicamentos las no ionizadas y las ionizadas. Y entonces se supone que las no ionizadas son las que penetran más rápido que las ionizadas. Bien. La toxicidad, así como también son potentes,
son más tóxicas. Así, por ejemplo, la tetracaína es más tóxica, la bupivacaína es más tóxica y la levo es más tóxica. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Bueno, estos medicamentos ya les dije, son clorhidratos y por lo tanto son ácidos, ¿no? Son ácidos débiles y estos ácidos débiles, bueno, lo que pasa es que eh, los ácidos débiles no tienen la parte no iónica importante, sino la parte iónica. Ajá, entonces tendrían que cambiar el pH a la no iónica para que, bueno, pues pudieran actuar más fácilmente. Entonces, estos medicamentos como clorhidratos y en la parte iónica tienen que ver en relación o el mecanismo de acción va a estar en relación al algunos eventos importantes, al tipo, primero al tipo de medicamento, o sea, al tipo de anestésico local que nosotros tengamos, al tipo de movimientos iónicos que haga. La mayoría de los anestésicos locales se presentan en soluciones ácidas, como les había yo comentado. Entonces, eh, normalmente la parte no iónica es la que difunde a los tejidos. Entonces, la que llega normalmente a los tejidos, ya en los tejidos hay un equilibrio y por lo tanto ya se equilibra tanto la parte iónica de los tejidos. En los tejidos realmente nosotros tenemos un pH de 7.4. Cuando llega ahí la parte iónica, que es la no iónica, y la parte iónica, primero se le administra el medicamento, la parte no iónica llega ahí, que es la que difunde más fácilmente, eh, ya en los tejidos se equilibran y de ahí la parte no iónica viaja al nervio y normalmente difunde más fácilmente. Ya dentro del sarcolema, dentro del nervio, la parte iónica es la que bloquea los canales del sodio y evita que tengamos un impulso nervioso. Lo bloquea, impide la transmisión nerviosa y evita que haya una despolarización, un potencial de acción. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Bueno, entonces aquí está la parte no ionizada, se fija el nervio, la parte ionizada es la que bloquea el sodio y de alguna manera, bueno, pues es la que evita que este evento se difunda en forma muy importante. Mientras no le administremos bicarbonato de sodio, bueno, pues va a ir lentamente y va a bloquear el nervio a su tiempo, porque normalmente la parte no ionizada y luego ya entra la ionizada y entonces se lleva su tiempo. Si cambiamos el pH y nosotros le administramos bicarbonato de sodio, esto va a aumentar más rápido este evento, va a cortarse el periodo de latencia, va a ser más rápido el efecto y va a penetrar rápidamente al nervio. De otra manera va a tener que ir a hacer sus pausas, así como les estoy diciendo, bloqueando los canales del sodio. Bien, ahora bien, se ha visto que entonces esta parte no iónica de los anestésicos locales llega y la parte iónica producen el bloqueo nervioso de los anestésicos locales con la parte no iónica y esta parte, la parte iónica, normalmente compite con el calcio para fijarse en los lugares estratégicos de la membrana donde el calcio normalmente controla la permeabilidad del sodio. Entonces, eso hace, el calcio evita que entre en forma intempestiva esto, y por lo tanto bloquea los canales del sodio y evita que el calcio se mueva. Se ha sugerido que hay una interacción entre los anestésicos locales con el calcio, y normalmente si nosotros aumentamos el calcio extracelular, desplazaría el anestésico local facilitando el transporte del sodio y por lo tanto se consideraría como un antagonista de los anestésicos locales, el calcio. Estarle administrando calcio para ver si de alguna manera antagoniza el efecto de los anestésicos locales. ¿Sí? Aunque, pues, de alguna manera se ha visto que las soluciones lipofílicas, al administrar soluciones lipofílicas en el área donde están los anestésicos locales, el lípido jala y fija el anestésico local para que de alguna manera pues no se esté utilizando
y se revierta el efecto del anestésico local. Ese sería un efecto secundario y esa sería la forma de antagonizarlo con con soluciones lipofílicas, ¿correcto? Bien. Bueno, ¿qué hacen entonces los anestésicos locales? Bueno, pues uno de los eventos que hacen, pues como dice aquí, es el bloqueo de los canales del sodio. Al bloquear los canales del sodio, pues disminuye la velocidad de la conducción de potencial de acción, aumenta el umbral para la excitabilidad, retrasa el bloqueo de la conducción del impulso nervioso y reduce la propagación del potencial de acción. Pues vean ustedes cómo todo hace, este es el evento que hace este bloqueo de los canales del sodio, ¿sí? Disminuyendo la conducción, aumentando más el umbral de la excitabilidad eléctrica y retrasando el bloqueo de la conducción de los impulsos nerviosos y reduciendo la propagación del potencial de acción. Bueno, eso es lo que hacen estos medicamentos. Bien, bueno, pues nosotros necesitamos tener ciertas características importantes para que nuestro medicamento pues actúe rápidamente. Uno de ellos es la latencia, es decir, ya vimos que si nosotros agregamos al anestésico local un bicarbonato de sodio, vamos a cortar la latencia y por lo tanto va a ser muy importante la carbonatación para que más rápido actúe el medicamento, ¿sí? El tipo de anestésico, hay algún tipo de anestésico que va a ser diferente a algún otro y que actúa más rápidamente, ¿sí? Y lo podemos administrar y es necesario que rápido inicie el efecto. Ahora, la concentración también, si nosotros aumentamos la concentración, pues, lógicamente, pues va a ser más efecto a que si no le aumentamos la concentración. Nosotros, por ejemplo, lo vemos eso con los anestésicos locales cuando administramos bloqueos nerviosos de tipo bloqueos de plexo braquial. Esos bloqueos a veces los diluimos con agua. Cuando metemos las concentraciones más constantes y las concentraciones se hacen con diluciones menos diluidas, válgame la redundancia, pues tenemos el mayor efecto que si lo metemos con la reducción. Ahora, también es importante la distancia de aplicación. Si nosotros ponemos el anestésico local lejos, pues puede ser que sí afecte en relación a la circulación. Bien, bien. Y la distancia, ¿no? Entre más cerca esté el lugar, más rápido va a llegar, va a ser más fácilmente absorbible y va a tener un efecto mayor. En la que sigue, a ver, yo se la paso. Bien, entonces, vamos ustedes como aquí tenemos la vasoconstricción, tenemos, este es otro de los eventos importantes para que un medicamento se absorba. El lugar de administración. Si nosotros lo administramos en lugares donde tenemos una buena irrigación, la absorción va a ser muy rápida, se va a absorber rápidamente. Si lo administramos en lugares donde no tengamos una buena absorción, pues va a dilatar. Ya les dije hace rato, la concentración es básica. Entre la concentración sea mayor a menor, va a ser más rápidamente la absorción del medicamento. Las características físico-químicas que las mencionamos, es decir, el pH, el cambio de pH, una parte no iónica, la carbonatación va a ser importante para este
Lili, ¿estoy otra vez? Sí, doctor, ya le escuchamos de nuevo. Bueno, voy a volver a compartir pantalla porque no, no, ¿sí están viendo? Apenas está compartiendo, doctor, todavía no vemos. Me dices. Ya vemos su pantalla. Ay, mm, a ver, ¿en qué nos quedamos, chicos? Mm, esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos, lo Ya, vimos. más adelante. Aquí, en eso estábamos, creo, ¿no? En este. En la de absorción, doctor. Ajá, era este. Este, ¿no? Antes. ¿Este? Ahí, Bueno, Sí, esto en ya les ese. había comentado en relación a los lugares de administración, es decir, si por alguna razón me salgo otra vez, dame, Lili, porque luego no sé si me están escuchando, ¿sale? sí, doctor. Bueno, entonces, en cuanto a los lugares de administración, acuérdense que entre más lejos, bueno, pues más diferente el lugar de administración para que pueda ser más fácilmente la absorción. La concentración, acuérdense, mayor concentración, más fácilmente que llegue al lugar de acción. Características físico-químicas, acuérdense, cambiando el pH mejoramos la absorción del medicamento y reducimos la potencia, la latencia. Ahora, en relación a la vasoconstricción, muy importante porque podemos administrar medicamentos. Ya nosotros habíamos hablado de los vasoconstrictores. Dentro de ellos habíamos hablado ya de la adrenalina como el principal vasoconstrictor. Bueno, ¿para qué nos sirven estos vasoconstrictores? Nos van a servir para que la absorción no sea tan grande, sea más lentamente, ¿no? Para que nos aumente la duración del bloqueo, ya que como va a ir tan lentamente, pues nos va a durar más tiempo. También para que disminuyan los niveles plasmáticos y disminuya el sangrado. La vasoconstricción hace que disminuya el sangrado. Entonces, todos estos eventos nos van a ayudar con un vasoconstrictor. Ojo, porque muchas de las veces el vasoconstrictor es el que se absorbe más rápido y que de alguna manera pues, puede ayudarnos un poquito mejor. Entonces, puede ser el que se absorba más rápido. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ajá. Sí, doctor. Entonces, puede hacer que se absorba más rápido y que sea la absorción el que está dando un evento secundario, o sea, la adrenalina y no exactamente el anestésico local. Bueno, hay que tener cuidado con un vasoconstrictor en los pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos muchas de las veces en los lugares donde se les aplica tienen disminución del flujo sanguíneo y podemos disminuir más el evento ahí y causar necrosis. En los pacientes hipertensos también, si el paciente está controlado, se lo podemos administrar, si no, hay que tener cuidado. Igual los pacientes cardiópatas, todo el evento, la absorción del vasoconstrictor puede dar hipertensión y puede dar algún problema en alguna cardiopatía. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se administre un vasoconstrictor. Bien, en cuanto a la distribución, recordemos lo que ya les dije hace rato, el coeficiente de solubilidad va a ser muy importante en relación a qué tan liposoluble va a ser para que sea más rápidamente, tenga una potencia mayor y dure más tiempo. Y el grado de unión a proteínas, entre más se fijen a las proteínas, van a durar más tiempo, ¿correcto? Bien, ahora el metabolismo. Los medicamentos ésteres, ya vimos cuáles son los ésteres, son aquellos medicamentos que son hidrolizados por las colinesterasas plasmáticas. Y las amidas tienen una degradación enzimática por el hígado, es decir, si nosotros tenemos una disminución en el plasma, en las colinesterasas plasmáticas, vamos a tener alteraciones muy importantes en relación a los ésteres. Los ésteres no tienen una transformación o mínima por el hígado, todo es por las colinesterasas plasmáticas. Acuérdense que nosotros hablamos, por ejemplo, de las butidicolinesterasas como las sustancias que ayudan a algunos medicamentos como los anestésicos locales para destruirlos. Y las amidas que tienen
todo un procedimiento de degradación enzimática, ¿no? Un proceso de glucuronización para poderlos destruir y eliminarse por el riñón. Ahora, tienen una eliminación renal y esa eliminación va a ser como muchas de las veces parte de esta orina. No sé, sale como orina ácida, porque acuérdense que son ácidos. Normalmente la orina ácida, que es la que mayor se elimina, es la orina alcalina la que se elimina más rápida, por lo tanto es más rápido que se elimine en una orina ácida. Tendríamos que cambiar el pH para eliminarla más rápida. Por eso dice que la orina alcalina se elimina más lentamente. Bien, ¿vamos bien? Bien, ahora, en el sistema nervioso central, cuando nosotros los administramos, vamos a tener diferentes eventos de acuerdo a la dosis que administremos el medicamento. Así, las dosis pequeñitas, primero van a poder ser, van a sentir o van a tener un efecto sedante y pueden inclusive hacer un efecto anticonvulsivo, pero conforme vamos avanzando con la dosis, cuando se absorbe un medicamento, ya un anestésico local, de hecho, también podemos tener efectos importantes, lo vamos a ver más adelante como el edema angioneurótico, eso no lo hemos visto, pero bueno, ya las dosis medianas pueden dar náuseas, pueden dar vómito, pueden dar ya una agitación severa, una confusión mental importante, pueden empezar a hablar incoherencias, temblores y pueden dar convulsiones. Eso es ya un evento más importante donde ya fue una absorción ya más importante a unas dosis ya no tan terapéuticas, a unas dosis ya importantes. Ya en dosis elevadas ya da una depresión importante del sistema nervioso central en las zonas corticales, ya puede dar un paro respiratorio severo, coma y muerte. Entonces no son tan benevolentes. Se dice que sí son tranquilos, que no hay tantos eventos secundarios y la mayoría de las veces sí. Son medicamentos tal vez nobles, pero hay que saber cómo utilizarlos para evitar que tengamos todas estas complicaciones que les estoy contando. Bien, a nivel cardiovascular, es un medicamento que tal vez es el principal antiarrítmico, un gran cardioplégico. ¿Por qué? Porque disminuye la fuerza de contracción del corazón, además prolonga el tiempo de la conducción, disminuye la excitabilidad del músculo cardíaco. Debido a estos eventos, pues disminuye los estímulos ectópicos, por lo tanto, se administra como un antiarrítmico. Es un buen antiarrítmico este medicamento. Puede producir vasodilatación, aunque tal vez el único medicamento que produzca vasoconstricción dentro de los anestésicos locales es la cocaína. La mayoría de estos produce vasodilatación y puede provocar un colapso cardiovascular. Bien, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Bueno, háblenme, díganme que están ahí, por favor. Bueno, dentro de la toxicidad, también podemos tener algunos bloqueos de los receptores muscarínicos. Ya ustedes conocen a los receptores muscarínicos colinérgicos y pueden tener acciones importantes ahí a nivel del sistema colinérgico. Y entonces podemos tener algunos eventos importantes de los receptores muscarínicos importantes y tener acción presináptica e impedir la liberación de acetilcolina, ¿correcto? También los histamínicos y los serotoninérgicos. Podemos tener algunos efectos espasmolíticos, o sea, podemos controlar el espasmo, tanto el gastrointestinal como el vascular, como el bronquial, como el biliar también, ¿sale? Como un antiespasmolítico, o sea, puede controlar el espasmo. Bien, a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, vean ustedes cómo aquí a la derecha tenemos una flecha así, hacia abajo, y vamos a empezar desde los síntomas mínimos hasta los más importantes. Y dentro de los mínimos tenemos excitación, la depresión, vértigo, nistagmos, después las fasciculaciones de la cara y los dedos, estas como se van presentando, después de una absorción masiva, un adormecimiento perioral, una taquicardia, una hipertensión, convulsión, pueden presentar convulsiones. Ya en esto ya empezamos a tener algunas depresiones del sistema nervioso central, inconsciencia y paro respiratorio.
Entonces, estos son eventos importantes que podemos tener. A nivel cardiovascular, que son los dos más importantes sistemas que son los que ataca, podemos tener disminución de la contracción, disminución de la excitabilidad, disminución de la velocidad de conducción, disminución del volumen minuto, hipotensión severa, bradicardia, colapso cardiovascular y paro cardiorrespiratorio. Ojo. ¿Qué pueden presentar después de cierto tiempo los medicamentos? Pues los anestésicos locales, después de mucho tiempo de que se les estén administrando, pueden dar efectos indirectos, y entre esos efectos indirectos, pues puede ser la taquifilaxia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución en la función y puede haber alteraciones importantes que se manifiestan en una respuesta en cuanto a los receptores. Hay un agotamiento de los receptores y producen taquifilaxia y tolerancia. Tendremos que utilizar más medicamento para poderlo controlar. Entonces, estos producen taquifilaxia, ¿sale? Bien. Y ahora bien, también pueden producir lesiones a nivel local, lesiones tóxicas. Además, si se ocupa anestésico local con vasopresor, pues sí puede haber ese efecto. Pero además, algunos medicamentos para su conservación, como por ejemplo la cloroprocaína, tiene algún conservador como el metilsulfito sódico. Estos medicamentos pueden alterar el CPK después de la administración intramuscular y pueden dar alteraciones neurológicas, dolor de espalda, lesiones a nivel del músculo, y esto puede dar lesiones neurotóxicas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede haber eventos importantes como alergias, sí. No, hay que distinguir entre una alergia y una reacción de hipersensibilidad severa que se puede presentar, ¿eh? Puede haber alergias, puede haber metahemoglobinemia que se puede controlar con azul de metileno, urticarias y un edema angioneurótico y broncoespasmo. Este es el más severo. Un shock anafiláctico, un broncoespasmo nos está diciendo que es un evento severo de hipersensibilidad y hay que ponerle adrenalina. ¿Sale? Entonces, aguas, hay que tener mucho cuidado con lo que se esté administrando. ¿No? De acuerdo a los conservadores que tengan algunos medicamentos como el PAVA, podemos tener, por ejemplo, las manifestaciones alérgicas de algunos medicamentos, como los ésteres, son frecuentes debido a que el PAVA o ácido paraminobenzoico que se encuentra como conservador, se tienen reacciones cruzadas con algunos otros medicamentos. Por ejemplo, las sulfas que necesitan el PAVA para poder mejorar esta acción, sobre todo con el ácido fólico, pues pudieran interferir con los medicamentos y muchas de las veces, si tienen acciones indirectas de las sulfas y les dan algún éster, pueden haber interacciones farmacológicas. Por eso no se recomienda utilizar ésteres con o si tienen alguna reacción a un éster, pues debemos de tener cuidado con las sulfas, ¿sí? A las aminas simpáticas, acuérdense la cocaína inhibe la recaptación y aumenta la liberación de adrenalina. Con los relajantes musculares puede prolongar la acción de los relajantes musculares. Los bloqueadores beta, igual, ¿no? Porque acuérdense que los bloqueadores beta son medicamentos como el propanolol, que son estabilizadores de la membrana. El dantrolén es otro medicamento, el brapamil es algún otro medicamento que nos ayuda en este efecto. Bueno, vamos a ver qué cosa hay que hacer en estos pacientes. Cuando pasa una intoxicación, ¿qué hay que hacer? Hay que permeabilizar las vías aéreas. Si es posible y tienen una depresión respiratoria severa, hay que intubarlos. Hay que controlar la excitación del sistema nervioso. ¿Con qué? Con diazepam, con barbitúricos. Ya vimos que el diazepam es para las convulsiones, los barbitúricos igual. Hay que corregir la hipotensión con aminas, con primero adrenalina, si es posible, después controlar la hipotensión ¿con qué? Con adrenalina, con dopamina. Corregir la bradicardia con atropina. Corregir el broncoespasmo y el edema. Precisamente el broncoespasmo y el edema tenemos que darles adrenalina o tenemos que darles esteroides, ¿no? Y algunos diuréticos, cambiar el pH al un pH ácido para que pueda ser más fácilmente eliminado el medicamento. Bien, estos son los preparados. La cocaína los tenemos al 4 al 10%, se ocupan como un vasoconstrictor. Hoy en día ya no tenemos casi procaína como un medicamento. Esta es la cocaína. La procaína la tenemos al 1 al 2%, poco los odontólogos son los que normalmente ocupaban la procaína.
Acuérdense que este medicamento se hidroliza con el PAVA. Si están utilizando sulfas, no hay que utilizar procaína, ¿no? Bien. La cloroprocaína es un medicamento que se encuentra en esta presentación, se utiliza normalmente en la obstetricia, pero ya hoy en día ya no se ocupa por este efecto sobre el metilsulfito sódico que producía efectos importantes a nivel dorsal, que producía dorsalgias, ya no se estaba ocupando por este evento. La tetracaína es uno de los medicamentos más importantes. La tetracaína es un medicamento que ocupan los oftalmólogos y es un medicamento que se ocupa normalmente en oftalmología en gotas. Si ustedes van a cualquier oftalmólogo para que les saque algún cuerpo extraño, para que hagan alguna extracción de catarata, para que hagan eventos en los cuales ellos necesitan que no tenga dolor, ocupan tetracaína. Y es el medicamento ideal para los pacientes oftalmológicos. Ese es el famoso Ponti, ¿sí? Bien. La benzocaína es un medicamento que tiene una buena absorción a nivel de las mucosas, se absorbe excelentemente bien por las mucosas y tiene una buena acción. Se puede ocupar en un ungüento o un gel muy importante. Y lidocaína, que es el más común, la tenemos al 2%, al 1, al 10, al 5%. Es útil en la anestesia regional, como antiarrítmico, como anestésico local, en anestesia endovenosa, como anestesia de Bier. Esta anestésica endovenosa o anestesia de Bier es una anestesia que normalmente se pone un torniquete en el brazo, se canaliza una vía, una vena en el brazo, se le pone un torniquete y se administra lidocaína y después de cierta cantidad de lidocaína, pues hay una disminución de la sensibilidad y pueden hacerse algunas cirugías. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se abre, se quita el torniquete porque entonces hay una absorción importante. Alguna parte de la anestésica se absorbe, pero algo queda ahí y puede haber una absorción importante y puede haber un evento severo. Para utilizarlo en forma peridural o con algún vasoconstrictor es importante. La prilocaína es un medicamento muy útil, es un medicamento que produce vasodilatación, puede producir o puede prolongar más el efecto de algunos otros medicamentos, por eso ocupan la anestesia de Bier. Esa anestesia de Bier es la anestesia donde se pone el torniquete. El riesgo es que puede producir metamoglobinemia, pero esta metamoglobinemia se puede disminuir con la aplicación de azul de metileno y podemos corregir esto. Normalmente un medicamento que se puede usar en forma combinada con la lidocaína, con una presentación que se llama EMBLA, y lo podemos utilizar. Yo les había comentado, por ejemplo, del EMBLA cuando se ocupa en ungüento, y se pone, por ejemplo, para que pongamos para heridas pequeñitas, para poner algún arete, para la aplicación de alguna venoclisis, etcétera, ¿no? ¿Sí? Permítame. Un ratito, estoy dando clase. Te comento un ratito. Bien, la mepivacaína es un medicamento que se ocupa normalmente como vasoconstrictor, es un medicamento de duración intermedia y larga, es un buen medicamento en relación, ya no se utiliza, se ocupaba mucho en niños, pero en los niños ya se ha visto que tiene algunos efectos secundarios. La etidocaína de duración muy parecida a la bupivacaína, nada más que con una duración menor, ¿no? Buen medicamento. No, la bupivacaína es un medicamento cardiotóxico, pero es un buen medicamento. Si ustedes recuerdan, los anestésicos locales son anestésicos que bloquean los canales del sodio y los bloquean en forma general. Y también bloquean los canales del sodio. Acuérdense que el corazón se despolariza para que haya una contracción importante, se despolariza y se repolariza. Así nosotros tenemos la sístole y la diástole. Desgraciadamente, el bloqueo de los canales del sodio se bloquean en diástole y por lo tanto no hacen que se recuperen. Y hay un bloqueo importante y puede producir cardiotoxicidad. Es pues, por eso que pues a lo mejor en los pacientes cardiopatas habría que tener mucho cuidado. Sin embargo, si nosotros tenemos cuidado, es un excelente medicamento. Nosotros ocupamos mucho bupivacaína con lidocaína y da excelentes resultados. Mientras nosotros sepamos usarla, créanme que es un excelente medicamento. Y se ocupa, como dice, con adrenalina, en la analgesia obstétrica, en el dolor postoperatorio, menos bloqueo motor. Lo mismo pasa, creo que aquí nos saltamos una con la ropivacaína.
da menos efecto secundario, se une a proteínas en el 94%, menos bloqueo motor, menos cardiotóxica que la otra que acabamos de ver, o entonces es un mejor anestésico. Y la levobupivacaína, ¿cuál es de larga duración? Se ocupa en la anestesia obstétrica, todavía no tenemos mucha levobupivacaína, menos efectos secundarios que la bupivacaína, ¿no? Menos cardiotoxicidad. ¿Sí? Y bueno, los vamos a ocupar en anestesia tópica, en anestesia por infiltración, o sea, podemos infiltrar para poder tener pues eventos importantes y por bloqueo de campo. ¿Cuál es ese bloqueo de campo? Se ponen a los lados, en los dos extremos, por ejemplo, tenemos una herida, se ponen en, en, en los vértices y a los lados. ¿Se fue otra vez, chicos? Sí, doctor, pero yo Sí, lo escucho. A ver, Ya voy no a... vemos pantalla. Ya casi termino, ¿eh? Ya casi termino. Ya casi termino. Ya estamos tan... Se cortó, doctor, ¿lo podría repetir? No, pero ya está, ¿no? Ya está mi Ya diapositiva. la vemos. Bueno, les decía yo sobre la anestesia por campo y la anestesia por bloqueo nervioso, o sea, se ponen normalmente, esa es la que vamos a hacer tal vez si nos da tiempo a hacerla en alguna práctica, vamos a bloquear algún tronco nervioso a los lados. Y la anestesia de Viera es la que yo les decía, la anestesia raquidia, ahí tenemos anestesia peridural y anestesia subaracnoidea que lo vamos a ver cuando yo los lleve al hospital. Bien. A ver. Bueno, estos son los tipos de medicamentos que según como los ocupamos para diferentes tipos de bloqueo nervioso. Esta es la manera de poner un bloqueo peridural con una aguja de TUI. Se los voy a mostrar más fácilmente cuando nosotros lleguemos ahí. Tenemos una prueba que se llama la prueba de Doglotti, donde ponemos resistencia para que podamos llegar al espacio peridural y podemos administrar el anestésico local. La otra plática era en relación a esto para que me entendieran un poquito mejor. Y bueno, todo normalmente es aquí donde yo estoy y donde pues esperemos que dentro de poco puedan estar ustedes conmigo y podamos enseñarles ahí algunas cosas más importantes y cómo funcionan los anestésicos locales. Bueno, esta es mi madre, siempre me acompaña. Está muy guapetona cuando se jubiló, ya tiene muchos años, muy pobrecita. Pero luego los repruebo y me la recuerdan, cuando menos para que me la conozcan. ¿Eh? Bueno, que tengan un excelente día, chicos. Gracias por estar Gracias, Doc. conmigo y Igualmente. espero que les haya Igualmente, servido doctor. y que ya se los voy a quitar si no se van a enamorar de ella. Entonces, eh, en eso estamos, muchachos, nos vemos el lunes. ¿Sale? Hasta el lunes, Doc. Vale, Cuídese Doctor, mucho. cuídese Que tenga mucho. bonito fin de semana. hasta luego.